Hola a todas, hola a todos. Continuamos con nuestras clases de psicología evolutiva. El día de hoy damos inicio a la materia de biología y comportamiento. Ya que hemos terminado con nuestra introducción a la psicología, ya la conocemos desde sus principales escuelas, objetivos de la psicología, fenómenos de estudio y áreas de especialidad. Así que ahora nos vamos a meter en el campo biológico para entender cómo el comportamiento y las acciones humanas se dan a nivel biológico, qué estructuras corporales y cerebrales están ligadas a ello. Nuestra biología y comportamiento se ve ligada a nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso principalmente se subdivide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esto a grandes rasgos quiere decir el sistema nervioso central como los órganos principales, es decir, encéfalo y médula espinal, encargados de todo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y por otra parte, el sistema nervioso periférico, por periférico se refiere a los alrededores del organismo, son el conjunto de músculos y redes neuronales relacionadas con el comportamiento del ser humano respecto a cómo funciona su sistema nervioso. Aquí tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso en general determina los siguientes puntos, como por ejemplo que el encéfalo sea el ingeniero jefe de ambos sistemas. Es decir, el encéfalo y todas las estructuras que lo componen son determinantes en el funcionamiento general de nuestro sistema. Esta estructura es irreemplazable. Para la psicología es relevante el estudio de los procesos dentro del encéfalo. Ya lo hemos hablado en escuelas de la psicología, sobre cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, dónde está ubicada la mente. Efectivamente, el encéfalo responde a ser objeto de estudio biológico para la psicología. ¿Qué fenómenos del comportamiento y de la conducta se asocian a esta estructura? Y por último podemos decir que el sistema nervioso está compuesto de células nerviosas que permiten pensar de forma abstracta, es decir, todo lo que tenga que ver con el habla, con la escritura y con el estudio, lo cual nos distingue de otras especies, como menciona aquí. El sistema nervioso central se compone del encéfalo y la médula espinal. La médula espinal consiste en un haz de nervios localizados en los huecos de las vértebras. El encéfalo se compone de tres componentes importantes, tres estructuras importantes que son el tronco o tallo cerebral, el cerebelo y el prosencéfalo o cerebro. En el caso del tronco o tallo cerebral tenemos tres estructuras que son el puente, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. En el caso del prosencéfalo tenemos el tálamo, el hipotálamo, el sistema límbico y la corteza cerebral. En el caso del tronco cerebral se habla de que recibe la información de varios sentidos a través de sus regiones sensoriales, es decir, el tronco cerebral procesa la información que es recibida a través del oído, la visión, el gusto, el tacto, principalmente el tacto facial, y nuestro sistema de equilibrio. Controla los estados de sueño a partir de la formación reticular y coordina las neuronas motoras de la médula espinal. Esto quiere decir que mediante estos procesos tenemos toda nuestra coordinación, es decir, las neuronas relacionadas a la coordinación, al equilibrio se encuentran en esta zona y también se da todos los procesos que tienen que ver con los estados de sueño, desde la formación, el mantenimiento y la interrupción de los mismos. Después tenemos el cerebelo, el cual está relacionado como estructura de coordinación motora, pero de actividades relacionadas al equilibrio, a la postura y movimientos voluntarios. Por ejemplo, en el área del deporte, el cerebelo es una estructura vital para poder mantener el ritmo en la ejecución de ciertos juegos, ciertas disciplinas, ciertas competencias. Una lesión en dicha área puede significar la incapacidad de mantener equilibrio. En cuanto al cerebro o prosencéfalo, se le considera un órgano multifuncional, ya que tiene una serie de estructuras que cumplen distintas tareas, pero que están relacionadas a, como lo habíamos mencionado anteriormente, ser el computador principal de nuestro organismo. Estructuras tales como el hipotálamo, que se relaciona con el sistema endocrino, es decir, la secreción de las
hormonas y neurotransmisores que requerimos para ciertas funciones dentro del organismo, el tálamo, como centro de relevo de la corteza, es decir, cuando la corteza cerebral y todas sus funciones no funcionan, el tálamo pasa a compensar dicha parte. Los ganglios basales como grupos celulares implicados en el movimiento corporal. El sistema límbico como respuesta emotiva y de memoria. El sistema límbico es una de las estructuras que hasta el día de hoy más se estudia, dado su trabajo a la hora de desarrollar, identificar y trabajar emociones del sujeto a lo largo de su desarrollo en la vida, en su ciclo vital, perdón. Y la corteza cerebral se determina como funciones de alto nivel, que están asociadas al pensamiento, al recuerdo y a la resolución de problemas. Antes de seguir, quiero destacar que la corteza cerebral es la estructura que nos distingue de los animales, ya que el desarrollo que tenemos como seres humanos nos permite desarrollar tareas más complejas que más que solamente limitarnos a nuestras funciones básicas como especie. Alimentación, refugio, supervivencia, reproducción, etc. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? El sistema nervioso se divide en dos tipos, como neuronas y células gliales. Las neuronas son las células encargadas de recibir y enviar toda la información que capta nuestro organismo, capta nuestro sistema nervioso y es enviado al resto del cuerpo para generar una respuesta tingente a lo que estamos percibiendo. Y las células gliales están encargadas de sostener y proteger a las células nerviosas. A continuación les voy a explicar cómo funciona una neurona. Dentro de las neuronas tenemos estas estructuras que son importantes: las dendritas, el axón y los botones sinápticos. Las dendritas reciben los neurotransmisores que son producidos acá. Una vez que lo producen, la neurona empieza a generar un impulso nervioso, lo detecta y lo redirige. Para hacer eso, no genera un curso en línea recta. Por el contrario, empieza a trabajar a modo de salto, ya que estas vainas de mielina en medio funcionan como un aislante. El hecho de que la información del impulso nervioso vaya saltando, por decirlo de alguna forma, permite un curso de información mucho más rápido que si fuera en una sola línea, lo cual hace que nuestras respuestas sean mucho más inmediatas. Eso hace que el impulso nervioso sea llevado a los botones sinápticos, a estos puntitos de acá, y estos produzcan el nuevo neurotransmisor, que va a ser captado por la próxima neurona, a partir de este espacio, siendo las dendritas como el punto de recolección de neurotransmisores más efectivo dentro de toda la neurona. Dentro de nuestra actividad cerebral tenemos dos tipos de potenciales: el potencial de reposo y el potencial de acción. El potencial de reposo consiste en cuando una neurona posee más iones negativos que positivos. Los iones positivos se encuentran en el exterior. Por lo tanto, esta neurona está en reposo, tiene energía, pero no para estimularse y comenzar una cadena de acciones. Sin embargo, cuando la neurona se ve sobreexcitada, tenemos el potencial de acción. Se activa el axón desde la colina axónica hasta el terminal axónico. En breves palabras, lo que ocurre es el proceso de impulso nervioso que expliqué en la diapositiva anterior. Se da el potencial de acción, se genera un cambio entre iones positivos y negativos, porque la neurona está estimulada, no está en reposo, y eso permite que se genere nuestra respuesta neuronal. Y así como lo mencionaba, las neuronas producen neurotransmisores, sustancias químicas que permiten ciertos tipos de respuesta en nuestro organismo, preparaciones para acciones o neuronas que nos llevan a la pausa o al descanso. Las enzimas que las degradan aparecen de manera natural en el cerebro. Tenemos estos tipos de neurotransmisores que son los más reconocidos, que son los más importantes. Por ejemplo, la acetilcolina, que es utilizada para la contracción de músculos grandes del cuerpo. Ustedes saben que nuestros órganos funcionan a través de un sistema de bombeo que son contracciones musculares. Por lo tanto,
Si no tuviésemos neurotransmisores que impulsaran al cuerpo a generar estos movimientos, no tendríamos actividad en nuestras otras estructuras, en nuestros otros sistemas. Sistema nervioso, motor, digestivo, respiratorio, etc. La dopamina funciona como una neurona relacionada al placer y a la recompensa. Involucrado también en movimientos musculares grandes. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando tenemos la capacidad de recompensarnos, cuando tenemos la capacidad de sentirnos en placer, estamos sintiendo una alta producción de dopamina. El mejor ejemplo es cuando yo gano una competencia, yo supero mi propia marca y lo que voy a sentir es placer. Mi cuerpo está secretando dopamina para este placer, para esta recompensa. La serotonina está relacionada a los ciclos de sueño, ansiedad, apetito, depresión e inhibición de la violencia. La serotonina nos ayuda a mantener un equilibrio en el organismo. El exceso o la falta de esta nos puede generar crisis nerviosas, como podemos decir, alteraciones de ciclos de sueño, altos cuadros de ansiedad, de depresión o un desorden en el apetito, mucho apetito o falta de este. La norepinefrina o la noradrenalina están relacionados con las alertas, las recompensas y los peligros del ambiente. Es el principal involucrado en la ansiedad y la depresión. La secreción de noradrenalina o adrenalina permite al cuerpo funcionar eficientemente durante periodos de alerta, es decir, conflictos, capacidad de escape, capacidad de ayuda. Generalmente se activa en situaciones críticas o situaciones de alta excitación, para que el cuerpo no desfallezca, para que podamos rendir el doble de nuestro potencial. Después tenemos el glutamato como principal excitatorio del sistema nervioso central, regulador de la cognición y la emoción. El glutamato nos permite generar un equilibrio o un ritmo apropiado para nuestras actividades de pensamiento y emoción. Finalmente, los neuropéptidos son secretados por neuronas que producen otros neurotransmisores e influye en la acción de los mismos. La cantidad y la secreción de neuropéptidos en sus justas medidas permite una actividad, digamos, neuronal en las más óptimas condiciones. El sistema sensorial y motor del encéfalo. Hasta este punto ya empezamos a ver los sistemas más importantes de nuestro organismo. Gran parte del encéfalo está dedicado a los sistemas sensoriales y motores. Esto se determina por los receptores sensoriales ubicados en el interior y exterior de nuestro cuerpo. Cualquier comportamiento más complejo que integra formación sensorial y motora requiere del encéfalo. Trabajan conjuntamente los sistemas de integración central, es decir, los sistemas entre los eslabones entre sistema sensorial y motor, y se compone del tálamo, hipotálamo, sistema límbico y corteza asociativa. Un poquito a grandes rasgos cómo funciona el encéfalo y por qué estos sistemas son tan importantes, porque son estos los que están asociados a nuestra capacidad para percibir el alrededor que nos rodea y nuestra capacidad de actuar sobre el mismo o actuar regularmente día a día. Estos sistemas son los responsables de que podamos coordinar nuestras acciones diarias a partir de lo que percibimos del ambiente. Aquí vemos distintos tipos de estructuras relacionadas a esto. Tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, corteza cingulada, corteza cerebral, cuerpo calloso, cortezas motoras, núcleo motor del tálamo, corteza auditiva, corteza visual, ganglios basales. Vamos a hablar de todas estas estructuras entre esta y la próxima clase. Sin embargo, este punto es importante para entender qué estructuras son relevantes de estos sistemas. Estructuras tales como la corteza cerebral, donde interiorizamos, filtramos y damos sentido a lo percibido. Habíamos mencionado que, a diferencia de otras especies, el ser humano posee una característica principal en su estructura cerebral. Es el hecho de que posee un desarrollo más grande de corteza cerebral que otras especies. Por lo tanto, nos permite realizar tareas como el aprendizaje, la lectura, la escritura, el razonamiento y mayores profundizaciones en conocimientos en general. El encéfalo como tal, dentro de nuestra estructura cerebral, está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y se subdivide en 4 lóbulos, frontal, temporal, parietal y occipital.
El frontal se compone de la corteza prefrontal, la cual nos permite plantear, predecir y juzgar, la corteza premotora, de movimientos complejos, es decir, la que está a cargo de los movimientos complejos, y la motora, a cargo de diversos movimientos. Es multifuncional, pero es una de las más importantes dentro de nuestra estructura en general, porque es la artífice de todos los movimientos complejos, algunos más simples, pero también es principal coordinador de distintas tareas de carácter cognitivo o intelectual, ya que sin un adecuado funcionamiento de esta corteza no podemos llevar a cabo distinciones entre un elemento y otro. Por ejemplo, elegir una vía más rápida para llegar a concluir una tarea, elegir las mejores instancias para realizar una acción, o poder juzgar algo como correcto o incorrecto. Después tenemos los lóbulos parietales, donde está el área somatosensorial, importante para el área del tacto. Es decir, este lóbulo está encargado de todo lo que nosotros percibimos como tacto. Un daño en esta área puede implicar un entorpecimiento para procesar ciertos contactos, ciertas cosas como por ejemplo temperatura, impulsos de dolor que deberían ser de una reacción rápida pero no lo son, y otro tipo de anomalías que se presentan ante lesiones cerebrales. Después tenemos los lóbulos temporales, que son encargados del área auditiva, como dice aquí, valga la redundancia, relacionado al sentido de la audición, que también tienen relación con la capacidad que tenemos para percibir y procesar lo que escuchamos, ya que hay circunstancias en las cuales podemos escuchar algo, pero no encontrarle ningún sentido, ni tampoco entenderlo. Y eso se determina, por ejemplo, en áreas como el área de Wernicke y el área de Broca. El área de Wernicke es importante para la comprensión del lenguaje, localizada detrás del área auditiva del hemisferio izquierdo. Es decir, esta área cerebral es la que me permite comprender lo que se habla y lo que se escribe. Una lesión de esta puede implicar la incapacidad de comprender por más que yo pueda leerlo, o por más que yo lo pueda escuchar. Y la producción del habla y la escritura se encuentra en el área de Broca. Una lesión en esta área claramente implica una incapacidad de escribir o una incapacidad de poder hablar apropiadamente, por más conscientes que estamos de lo que queremos comunicar. Sin embargo, nos veríamos imposibilitados para poder llevar a cabo esta comunicación. Y finalmente los lóbulos occipitales, relacionados con el funcionamiento del área visual. Aquí pasamos con lo que tiene que ver con lesiones del hemisferio izquierdo. Ya hablamos que el hemisferio izquierdo estaba encargado de la parte del lenguaje. Por ejemplo, tenemos las afasias, que son consecuencias de lesiones graves, como afasia motora, sensorial. La motora vendría siendo una dificultad de la producción del habla y la escritura, es decir, un daño en el área de Broca. Y la afasia sensorial vendría siendo un daño relacionado con dificultades para la comprensión lectora o comprensión de habla. Y en cuanto al hemisferio derecho, que es el que permite el reconocimiento de caras y comprensión de expresiones faciales de la gente, se le conoce como el hemisferio soñador, ya que está relacionado con todo el área, se le menciona como el hemisferio encargado del área creativa. Está encargado de funcionamientos más abstractos o relacionados con la memoria. Y finalmente llegamos a nuestra próxima unidad o nuestro próximo tema, que tiene que ver con sensación y percepción, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase sincrónica. Espero que nos encontremos el día miércoles para poder revisar el contenido y conversar más a fondo sobre lo que sigue en lo que tiene que ver con biología del comportamiento. Cuídense mucho y hasta la próxima.